Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Este es un espacio que hemos dedicado a tomar esos documentos densos, manifiestos urgentes y todos esos análisis que a veces parecen indescifrables para extraer el conocimiento más valioso. Ajá. Y entender qué hay realmente detrás de las grandes conversaciones de nuestra época. Exacto. Y la misión de hoy nos lleva a sumergirnos en un texto de carácter analítico y francamente de muchísima urgencia. Se titula Atención SOS Salud Colombia. Un título que ya de por sí no deja mucho a la imaginación, ¿no? Para nada. Desde la primera página la premisa te golpea. Quienes escriben esto afirman que el sistema de salud colombiano no está simplemente enfermo o, digamos, pasando por un mal momento. Sí, dicen que se encuentra en un verdadero estado crítico. Tal cual, como si estuviera en una sala de cuidados intensivos y el reloj está corriendo. Así que el objetivo en este espacio es desglosar por qué se hace una afirmación de ese calibre y examinar con lupa los 4 pilares que proponen para reestructurar todo el modelo. Y creo que aquí hay que hacer una aclaración crucial desde el inicio. Sí, por favor. Aunque el escenario específico de este documento es Colombia, el debate sobre cómo se estructura, cómo se financia y cómo se entrega la salud pública es un desafío global. Totalmente de acuerdo. Cualquiera que tenga un interés en el bienestar social, en la economía o en cómo funcionan las sociedades modernas en general, va a encontrar que estas advertencias resuenan prácticamente en cualquier lugar del mundo. Al final del día, no respeta fronteras. Lo que tenemos sobre la mesa es un llamado de atención profundo sobre la forma en que las sociedades contemporáneas gestionan el riesgo de enfermar. No es solo un reporte médico, entonces. No, para nada. Más que un reporte médico, es una radiografía administrativa, financiera y humana de un modelo que, bajo la lupa de este análisis, está mostrando grietas estructurales insostenibles. O sea, para quienes buscan comprender las políticas públicas, más allá de los titulares rápidos de noticias, esta perspectiva ofrece un nivel de detalle muy particular. Exactamente. Muestra cómo los engranajes del aseguramiento interactúan todos los días en la vida real. O bueno, más bien cómo fallan estrepitosamente al intentar encajar. Bueno, vamos a desempacar esto, porque la cruda realidad que plantea al inicio del texto no se anda con rodeos. Desgarrador. Describen salas de urgencias colapsadas, miles de personas haciendo filas interminables de madrugada para recibir una atención que a veces simplemente nunca llega. Y el tema de los medicamentos vitales que son negados por cuestiones puramente burocráticas. Cirugías aplazadas indefinidamente, profesionales de la salud exhaustos trabajando turnos imposibles y hospitales enteros operando literalmente al borde de la quiebra financiera. Y es clave notar que no presentan esto como una simple percepción de un grupo descontento. Claro, no es una opinión al aire. Lo exponen como una realidad tangible que golpea al paciente, a la clínica y al Estado. Un Estado que termina convertido en una especie de bombero perpetuo. Intentando apagar incendios financieros con medidas improvisadas. De ahí radica una distinción vital para entender todo el argumento que desarrollan más adelante en el documento. A ver, explícanos esa parte. El texto subraya que, durante años, el debate público se ha quedado atascado discutiendo exclusivamente lo que ellos denominan los síntomas. Ah, claro. Los síntomas serían precisamente las deudas acumuladas, la falta de presupuesto en los hospitales, las quejas diarias, la corrupción, las barreras administrativas. Así es. Pero la tesis central del documento es que tratar los síntomas no cura la enfermedad. Y la enfermedad, o el problema estructural, es el diseño mismo del modelo de aseguramiento. Lo diagnostican como un esquema fragmentado. Fragmentado, puramente reactivo y desalineado de lo que realmente importa, que son los resultados en la salud de la gente. Ahora bien, antes de entrar en las soluciones que proponen, creo que es imperativo, y estoy muy segura de esto, establecer nuestra postura en este análisis. Por supuesto, la neutralidad es clave. Exacto. El objetivo aquí es reportar y desglosar de manera estrictamente neutral el contenido de este manifiesto. No hay toma de partido, ni validación, ni rechazo de las críticas que el texto hace a las instituciones gubernamentales. El propósito es, puramente, entender los argumentos técnicos y estructurales tal y como han sido presentados en la fuente original. Manteniendo una imparcialidad absoluta frente a cualquier contenido de índole política, ya sea de izquierda o de derecha. Esa neutralidad es la brújula de esta exploración. Totalmente claro. Así que, entrando de lleno en esos argumentos técnicos, la premisa es que, para restaurar este sistema colapsado,
hay que dinamitar el diseño actual y reconstruirlo sobre 4 pilares estratégicos. 4 pilares fundamentales. El primer pilar aborda el problema desde la billetera, digamos, desde la perspectiva del asegurador, y propone algo que suena tan lógico que uno se pregunta por qué no es la norma en todo el mundo. Pagar por salud y no por volumen. Exactamente. Para aterrizar la crítica que hacen al modelo actual, creo que la analogía perfecta, la que más sentido hace, sería llevar un automóvil al taller mecánico. Es un gran ejemplo para ilustrar esto. En el esquema tradicional que ellos critican, al mecánico se le para por cada tuerca que quita, por cada hora que pasa mirando el motor, por cada diagnóstico que imprime. Sin importar si al final el auto enciende o se queda botado en la esquina. Exacto. Se premia la cantidad de procedimientos y exámenes. Más facturación parece ser el objetivo principal, pero eso claramente no se traduce en un paciente más sano. Lo fascinante aquí es la ingeniería financiera que proponen para revertir ese incentivo perverso. ¿Cómo lo solucionan técnicamente? La solución apunta a una transición agresiva hacia algo que llaman pagos capitados ajustados por riesgo. Y esto iría acompañado de paquetes integrales e incentivos por desempeño clínico. Espera, pausa ahí. Pagos capitados ajustados por riesgo suena a algo que diría un contador en una junta directiva a puerta cerrada. Sí, suena bastante técnico. En español un poco más sencillo, estamos hablando de darles un presupuesto fijo a las clínicas, dependiendo de qué tan complejos o enfermos sean los pacientes que atienden. En esencia, sí, de eso se trata. Significa cambiar radicalmente la lógica de cómo se mueve el dinero en el sistema. O sea, ya no te pagan por consulta. Exacto. En lugar de pagar por cada cita individual o cada pastilla específica que se le da a un paciente con diabetes, por ejemplo, el sistema le pagaría a la clínica por el resultado final. Que sería mantener a ese paciente diabético estable y controlado durante todo el año. Así es, se desembolsan recursos por demostrar que se redujeron las hospitalizaciones de urgencia o por evidenciar que el paciente realmente se adhiere a su tratamiento. ¡Wow! Al reestructurar el pago de esta manera, los intereses de la clínica se alinean mágicamente con los del paciente. Es un giro completo de incentivos. A la institución ya no le resulta rentable que la persona se agrave y necesite, no sé, 5 cirugías de emergencia. Claro, les resulta rentable mantenerla sana desde el principio. Es un cambio de paradigma brutal. Completamente. Bien las cosas desde la primera consulta, sino que corta de raíz el fraude y la sobreutilización de servicios médicos innecesarios. Se deja de gastar plata en exámenes redundantes para invertirla en lo que realmente genera un impacto. Mencionan de hecho que pagar por el valor y el resultado no es una amenaza para el sector privado, sino la única vía real para recuperar la sostenibilidad financiera y la confianza en todo el ecosistema. Y esa necesidad de dejar de repetir exámenes y procedimientos innecesarios nos conecta perfectamente con el segundo pilar, que es la creación de redes integrales e integradas de servicios. Este punto ataca directamente otro de los grandes males diagnosticados, que es la fragmentación extrema. La advertencia es bastante clara en el documento. Cuando las instituciones actúan como islas solitarias que no se hablan entre sí, no solo se desperdician recursos valiosos, sino que el costo final se paga en vidas humanas. Exacto, se paga en vidas. Un modelo robusto requiere que todos los niveles de atención operen como un ecosistema perfectamente sincronizado. Y para describir esa falta de sincronía actual, el texto usa una palabra que resuena muchísimo: un laberinto. El laberinto de la salud. Describen la odisea de un paciente que tiene que navegar completamente solo por una maraña de instituciones distintas. Todos hemos escuchado historias, o incluso las hemos vivido en carne propia, de personas llegando a una cita médica con una carpeta de cartón a punto de reventar. Llena de fotocopias de exámenes médicos antiguos. Y yendo de una ventanilla a otra buscando autorizaciones que no tienen el menor sentido clínico. Es un desgaste burocrático absurdo y agotador. Lo que la propuesta de redes integradas sugiere es acabar de una vez por todas con ese peregrinaje. En este nuevo escenario que pintan, la atención primaria es la gran coordinadora del cuidado, ¿verdad? Es decir, el centro de salud del barrio, el más cercano a la persona, organiza todo. Y los especialistas o los hospitales de alta complejidad entran a jugar solo cuando realmente se les requiere. Sin que el paciente tenga que ser el mensajero de sus propios diagnósticos entre unos y otros. Exactamente. Y el pegamento indispensable para que esas islas separadas se conviertan en una red funcional es la interoperabilidad tecnológica real.
El manifiesto pone un peso enorme sobre el tema tecnológico. Muchísimo. La información clínica del paciente tiene que fluir de forma libre, instantánea y segura entre todas las instituciones que componen la red. No puede haber rupturas en esa ruta de atención. Y más allá de la innegable eficiencia operativa que esto trae, creo que el punto neurálgico aquí es el rescate de la dignidad. Ese es el concepto central, la dignidad. Un sistema verdaderamente integrado entiende que una persona enferma ya está lidiando con suficiente carga emocional y física como para, además, obligarla a contar su historia clínica desde 0 a 5 médicos diferentes. Un sistema eficiente conoce esa historia antes de que el paciente siquiera se siente en la silla de la consulta. La anticipa y lo acompaña. Es utilizar la tecnología para devolverle la humanidad al trato médico. Totalmente de acuerdo. Claro, pero si vamos a cambiar la forma de pagar para basarnos en resultados y vamos a conectar a todos los hospitales en una gran red tecnológica, alguien tiene que vigilar que las cosas se hagan bien, ¿no? Siempre se necesita vigilancia. Porque supongo que no falta el que intente recortar esquinas o manipular los datos de salud para cobrar los incentivos sin hacer el trabajo real. Y de ahí nace orgánicamente el tercer pilar, una auditoría rigurosa y transparente de la gestión del riesgo. Porque en el papel todo suena espectacular. Pero sin una supervisión con dientes, cualquier sistema, por más noble que sea su diseño inicial, termina colapsando bajo el peso de la ineficiencia o, peor aún, de la corrupción. Si conectamos esto con el panorama general de la administración pública, la premisa es innegociable. No existe la sostenibilidad financiera a largo plazo sin un control estricto. Sin embargo, la auditoría que exigen no se limita a contratar a un batallón de contadores para que revisen facturas a fin de mes. No. El aseguramiento moderno requiere que las auditorías sean técnicas, financieras y sobre todo clínicas. Tienen que ser un proceso permanente, alimentado por datos objetivos en tiempo real y contar con un mecanismo de rendición de cuentas que esté a la vista de toda la sociedad. No solo de los entes reguladores cerrados en una oficina. Es ir mucho más allá de verificar que los números en una hoja de Excel cuadren al final del día. Auditar la gestión del riesgo, según exponen, implica vigilar celosamente el uso de cada peso de los recursos públicos, sí, pero también evaluar los verdaderos indicadores de salud de la población. Por ejemplo, identificar que en cierta clínica las infecciones postoperatorias están subiendo inexplicablemente. Y corregir ese error operativo inmediatamente, antes de que se convierta en una tragedia médica y en un agujero negro financiero. Es combatir la opacidad utilizando trazabilidad absoluta. El propósito primordial de la auditoría bajo esta nueva óptica no es llegar a castigar o multar cuando el desastre ya ocurrió y el dinero ya se perdió. Tiene que ser una auditoría inteligente y proactiva, cuyo objetivo central sea prevenir el daño antes de que suceda. Al establecer este nivel de control concurrente, se logra un doble blindaje, por así decirlo. Por una parte, se protege el patrimonio público que sostiene el sistema. Y por la otra, se protege la integridad física del paciente, evitando que sea sometido a prácticas negligentes o a tratamientos que realmente no necesita. Y hablando de prevenir y anticiparse al daño, aquí es donde se pone realmente interesante el cuarto pilar. Sí, este último punto cambia la perspectiva hacia quienes prestan los servicios médicos directamente y propone un modelo predictivo y preventivo. Lo describen, y creo que es sin exagerar, como la verdadera revolución que necesita la salud en este momento. El diagnóstico es que hoy en día seguimos esperando pasivamente a que la enfermedad explote. La gente va al médico cuando ya no aguanta el dolor. Y el resultado de esa cultura reactiva es lo que satura las camas de hospital y dispara los costos de tratamiento a niveles que ningún presupuesto estatal puede soportar. La tesis de este cuarto pilar es muy directa. La solución real radica en adelantarse a la enfermedad. Para lograr semejante giro, plantean cimentar todo el modelo sobre una atención primaria en salud robusta, pero altamente modernizada. Es el punto de encuentro perfecto entre la salud comunitaria tradicional y la ciencia de datos del siglo XXI. Detallan herramientas muy específicas para materializar esto en la vida real, desde vigilancia epidemiológica de alto nivel hasta el despliegue de equipos que salgan de los hospitales. Equipos que vayan a promover hábitos saludables directamente en los barrios y en las comunidades, gestionando los determinantes sociales antes de que se conviertan en diagnósticos médicos severos. A ver si entiendo bien la magnitud de esto, porque no solo hablan de ir a tomar la presión arterial a un parque los domingos. Para nada. Mencionan explícitamente el uso de análisis masivo de datos y de inteligencia artificial. O sea,
Estamos hablando de que los algoritmos van a revisar historiales médicos y tendencias sociales para predecir qué poblaciones o qué barrios específicos están a punto de desarrollar un pico de enfermedades crónicas. Como la hipertensión o la diabetes. Y predecirlo mucho antes de que esas personas sientan el primer mareo o síntoma. Es una visión que mezcla la medicina de toda la vida con tecnología de frontera. Es exactamente esa convergencia de la que hablan. Al cruzar datos de historias clínicas electrónicas, hábitos de consumo, determinantes ambientales e incluso movilidad urbana, la inteligencia artificial puede identificar patrones. Patrones que son totalmente invisibles para el ojo humano. Los autores aseguran que los resultados de aplicar esta capacidad predictiva son medibles y muy contundentes. Proyectan una caída drástica en las hospitalizaciones prevenibles, una reducción en las amputaciones o cegueras causadas por diabetes mal cuidadas y un aumento general en la calidad de vida de la población. Y la conclusión a la que llegan es irrefutable desde el punto de vista administrativo y económico. Y compasiva frente al sufrimiento humano. Es la estrategia financiera más inteligente para evitar la quiebra del sistema. A largo plazo, no hay presupuesto que alcance si solo curamos enfermos graves. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Si tomamos estos 4 pilares en conjunto, pagar por resultados, integrar las redes tecnológicas y humanas, auditar sin piedad la calidad y predecir con inteligencia artificial. El documento termina dibujando un horizonte muy, muy claro. En las páginas finales, invitan a visualizar un escenario completamente distinto. Un escenario donde el simple hecho de enfermarse no sea sinónimo de condena para una familia. Donde recibir un diagnóstico no significa además tener que prepararse mentalmente para una batalla campal contra la burocracia. Soportando humillaciones en ventanillas de atención al cliente interminables. Visualizan repercusiones que trascienden los pasillos de los hospitales. Hablan de la tranquilidad familiar que se genera cuando hay certeza absoluta de que existe una red de apoyo funcional. Resaltan también la urgencia de devolverle la motivación y la dignidad a los médicos y enfermeras. Profesionales que hoy enfrentan niveles de agotamiento sin precedentes. Proyectan una gestión de recursos transparente y, en el fondo, proponen una transformación filosófica profunda. Que la salud deje de operar como un negocio de emergencia reaccionario. Y se convierta, de forma genuina, en un proyecto de bienestar colectivo. Pero el texto es muy consciente de que un documento guardado en un cajón no cambia el mundo. Por eso cierra con un llamado a la acción bastante vehemente. Advierten que esta reestructuración profunda no va a suceder por generación espontánea, ni porque las instituciones de repente, un martes por la mañana, decidan cambiar sus procesos. Requiere de presión social organizada, de ciudadanos informados que entienden cómo funciona su salud, y de un liderazgo político que tenga la valentía de tomar decisiones. Decisiones que pueden ser impopulares a corto plazo, pero que son vitales a largo plazo. Hay una frase lapidaria cerca del final, donde afirman que el silencio también enferma. Se refieren a la complicidad de no exigir cambios ante una crisis que ya es evidente. Y ese llamado a romper el silencio viene acompañado de directrices muy concretas. Solicitan a quienes leen el texto que lleven este nivel de debate técnico a las universidades, a los gremios profesionales, a las asociaciones de pacientes en todo el país. Piden que la exigencia a la clase política sea por soluciones estructurales y de fondo, no por parches temporales que solo empujan el problema para el próximo año. Además, sugieren capitalizar las herramientas digitales actuales para visibilizar esta urgencia. Proponiendo agrupar la conversación ciudadana bajo iniciativas como el hashtag Salud para Colombia. Y es vital, antes de cerrar, hacer eco de una postura que el manifiesto deja clarísima y que resuena perfectamente con el espíritu de nuestra exploración de hoy. El texto recalca de forma contundente que la salud no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y una responsabilidad colectiva. Queremos reiterar que este análisis detallado de los 4 pilares se presenta con un fin puramente informativo. La meta es dotar de contexto y claridad a quienes buscan comprender la complejidad estructural de la salud pública, sin endosar agendas políticas de ningún tipo. Exploramos las ideas, los mecanismos técnicos y las advertencias de la fuente original para enriquecer la comprensión de un problema universal, manteniendo, por supuesto, la imparcialidad total sobre el debate partidista. Ahora, esto plantea una pregunta importante, una reflexión que surge naturalmente al ver el nivel de sofisticación que propone el 4º pilar. Algo que trasciende el contexto específico de este documento. Exacto.
La visión de integrar inteligencia artificial y análisis masivo de datos para predecir riesgos epidemiológicos antes de que ocurran es fascinante desde el punto de vista de la salud pública. Es el futuro, sin duda. Pero, a medida que avanzamos hacia sistemas capaces de saber que una persona está a punto de desarrollar una enfermedad crónica, mucho antes de que ella misma lo sospeche, ¿Dónde se va a trazar la línea entre el cuidado preventivo y la privacidad médica absoluta? Ese es el punto. Si un algoritmo alimentado por patrones de consumo, datos comunitarios e historial clínico puede predecir nuestro futuro médico, ¿Cómo va a redefinir esa tecnología nuestra autonomía sobre nuestra propia información de salud? es un dilema ético profundo que las sociedades tendrán que resolver mientras intentan salvar sus sistemas sanitarios. Es un pensamiento muy provocativo para dejar resonando. El equilibrio entre el poder de predecir para salvar vidas y el riesgo de observar masivamente para controlar será sin duda una de las grandes tensiones de las próximas décadas. Ha sido un recorrido intenso por un documento que nos obliga a mirar más allá de las filas en las clínicas, para entender los engramajes invisibles que realmente las causan. Agradecemos muchísimo el tiempo dedicado a sumergirse en este nivel de detalle. El esfuerzo de cuestionar, de entender las estructuras complejas y de informarnos sobre los sistemas que sostienen el bienestar de nuestras sociedades es siempre el primer paso para cualquier transformación real. Hasta la próxima exploración a fondo.